¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles un detalle sobre estos destornilladores. Los dos son marca Celestal, acetato azul, planos y de 6 milímetros. Pero podemos notar que la punta de este tiene esta forma y la punta de este tiene esta forma. Para algunos, los que conocen de herramientas, o los que saben, este video va a ser una pavada. Otros van a decir, qué buen detalle, no lo había notado, o no pensé, o me llama la atención. Si comparamos la punta, en donde el encastre en la cabeza del tornillo es exactamente lo mismo. 6 milímetros, el mismo espesor, todo. Lo único que este se denomina pala cónica y este se denomina pala recta. ¿Para qué es? Para poder acceder a esos lugares que entra únicamente el destornillador para sacar el tornillo. O sea, no existe lugar para que entre este relieve. Y parece que no, pero hay más de un uso. Por ejemplo, en carburación se necesita este tipo de destornilladores. A muchos les habrá pasado que quisieron desarmar un parlante, un grabador, no sé, una televisión. Y si no están en el oficio, intentan desarmarlo con este o con cualquier destornillador que entre en el agujero. Bueno, hay veces que no va cualquier destornillador. Van estos, que son planos, pero de punta recta. Después, para ajustes o cosas comunes, se utilizan los de pala cónica. Espero les sirva el dato, es simplemente a modo informativo. Y bueno, ya seguramente vamos a subir algo un poco más completo. Y nada, aprovecho y les muestro mis destornilladores Celestal de acetato azul. Un saludo.